clínico. Alrededor del 50% tiene importancia clínica. Una de las características es que no esporulados, o sea, no tienen esporas. Y son anaerobios facultativos, o sea, no son estrictos. O sea, algunos pueden sobrevivir en ambientes con cero oxígeno, pero hay otras que pueden compartir un poco de oxígeno. Perdón, un ratito. Es que estoy saliendo de un cuadro respiratorio y queda un poco la molestia de la garganta. Entonces, estas enterobacterias tienen una distribución muy amplia, la encontramos en el agua, en el suelo, en las plantas, incluso en la flora intestinal de muchos animales y del hombre. Tal es así que el coli vive en nuestro aparato digestivo desde el nacimiento. Estas bacterias no requieren, digamos, una gran maquinaria para que se puedan aislar o sobrevivir. Necesitan mínimos requerimientos nutricionales. Y existe un agar que se llama agar McConkey, que va a diferenciar a las enterobacterias que son lactosas positivas y que cuando se ven en ellas tienen un color rosado, de aquellas que son las lactosas negativas o no fermentadoras, en el cual no hay cambio de coloración. La mayoría de estas enterobacterias tienen flagelos, pero existen dos que no tienen, y por lo tanto no tienen movilidad. Ella es la Shigella y la Klebsiella. La siguiente. Muy bien, entonces ahí está el famoso agar McConkey, que va a dividir a estas enterobacterias en aquellas que son fermentadoras, de las no fermentadoras, de las que son lactosa positivas y lactosa negativas. Miren ustedes cómo en ese agar la mitad está de color rosado, roja, y la otra no ha cambiado de coloración. Aquella que cambia esa tonalidad rosada, roja, son las fermentadoras y son consideradas lactosa positivas, y ahí está como ejemplo la Escherichia coli. Mientras que en la otra, que no hay fermentación, son lactosa negativa, el ejemplo es la Shigella. Entonces, un poco adelantándonos a lo que vamos a hablar posteriormente. La siguiente. Ahí están todas las enterobacterias divididas por tribus y por género, ¿no? Miren ustedes, el género que es Escherichia shigella, que es lo que vamos a tocar hoy día, pertenece a la tribu Escherichiae, ¿no? Y después hay otras tribus o géneros que ustedes van a ver en su potencia teoría. En teoría está Salmonella, habíamos mencionado un poco de la Klebsiella y el ejemplo anterior. La siguiente. Estas enterobacterias en general tienen una estructura antigénica que está identificada como el antígeno somático O, que se encuentra en su membrana externa. Este antígeno O es termoestable y cuando se quiere determinar los grupos serológicos se utiliza el antígeno O para esa clasificación. El antígeno flagelar, que es H, es termolabio, o sea, es muy sensible a la temperatura y se relaciona con los flagelos que van a dar la característica de movilidad en estas bacterias. El antígeno capsular también es termolabio, o sea, muy fácil, se destruye con el calor y está presente en las cepas que tienen cápsula. Y esto es muy importante porque juega un papel en la virulencia o la patogenicidad de estas especies que tienen este antígeno capsular. La siguiente. Ven usted el gráfico, todas las patologías que pueden producir las enterobacterias en general. Shigella, Klebsiella, E. coli, por ejemplo, ¿no? Cómo pueden comprometer el sistema nervioso central, el pulmón, el corazón, el aparato digestivo, el urinario. Son los diferentes
focos o dianas que pueden causar patología por enterobacterias en general. La siguiente. Entonces, luego de hacer un pequeño preámbulo de las enterobacterias en general, ya nos vamos a abocar un poco a hablar sobre estas dos especies que conforman las enterobacterias, que es Escherichia coli y posteriormente Shigella. La Escherichia coli, como una introducción, pertenece a la microflora intestinal normal, o sea, ahí vive en el intestino del hombre, ahí viven colonizando horas después del nacimiento. Entonces, es muy importante reconocer esto. Como toda enterobacteria, es un germen gram negativo, es un anaerobio facultativo y es un bacilo corto. Miren ustedes lo que mide, 0.5 micras de ancho por 0.3 de largo. Esta Escherichia coli, al tener flagelos, esa es móvil y no va a formar esporas. El antígeno O que habíamos mencionado con unas características le da la característica del pseudogrupo, y los antígenos somáticos flagelar es el que va a indicar el serotipo, ¿no? Porque vamos a ver que existen especies de E. coli. Cada una podría producir una patología. La siguiente. Entonces, una de las primeras cosas que mencionamos era la lactosa, ¿no? Entonces, esta bacteria fermenta los 3 azúcares. Y una de las características es que es lactosa positiva. Entonces, por lo tanto, cuando lo vemos en la gama con que va a pintar ese color rosadito que ustedes vieron en una de las primeras láminas. Otra característica es que va a producir gas. Y otra característica bioquímica es que va a producir indol a partir del triptofano. Eso se va a ver en la práctica cuando hagamos las pruebas bioquímicas de reconocimiento de bacterias. No utilice el citrato como fuente de carbono. Entonces, eso lo vemos en un tubo en medio que se llama el citrato Simon, que va a ver que no va a cambiar de coloración, va a mantener su color, digamos, inicial, que es un verde. Ya por ahí hay una lámina de eso. Son catalasa positivo, son oxidasa negativo y van a producir vitamina B y vitamina K. Reducen nitratos a nitritos. Otra característica importante que son bacterias mesófilas. Entonces, miren ustedes en qué temperatura se pueden desarrollar. Y incluso, digamos, uno lo va a destruir a temperaturas tan altas como 70 grados. En una ebullición, por ejemplo, que es a 100 grados, los destruye. Y por eso una de las recomendaciones para evitar infecciones por enterobacterias, especialmente por E. coli, es consumir agua pues, hervida fría, ¿no? Que se recomienda como medida preventiva. Miren ustedes las condiciones de desarrollo de esta E. coli, ¿no? Un pH 7.2, es un pH casi ácido. Y cuando uno le somete a pHs extremos, o sea, o bien ácido como 3.8, o muy alcalino como 9.5, hacemos detención del crecimiento, ¿no? Esto lo veíamos antes en la práctica cuando hacíamos como las bacterias frente a ciertas condiciones podían crecer o no. Y en la práctica veíamos en esa época, cuando nos sometíamos a un medio muy ácido, usamos el pHímetro, y a un medio muy alcalino, veíamos que no había crecimiento bacteriano. Este es un ejemplo de que la E. coli a extremos de pH también detiene su crecimiento. La siguiente. La estructura antigénica la habíamos mencionado, ¿no? Como cualquier enterobacteria tiene su antígeno capsular, tiene su antígeno somático
Y al costado ven que en el capsular hay 60 serotipos, el antígeno somático tiene 176 serotipos y tiene una constitución polisacárida. El antígeno vaginal tiene 112 serotipos y tiene una constitución proteica, ¿no? Pero también hay otras proteínas, digamos, de menor respuesta antigénica, que están en las proteínas de membranas y en las fimbres, que son los flagelos. La siguiente. Algunas E. coli son pues, virulentos, y esto está relacionado a su presencia en los antígenos o en el antígeno capsular que habíamos mencionado, una característica de las enterobacterias, ¿no? Y esto es básicamente porque estos antígenos tienen propiedades antifagocitarias, o sea, si el macrófago sale a fagocitarlos, no lo va a poder hacer. Y va a inhibir las sustancias bactericidas del suelo, ¿no? La diapedesis, todo eso se altera. Pero también está ligada a presencias de endotoxinas que produce su lipoporescario y su membrana, que van a producir alteraciones de coagulación, shock, y puede llegar a la muerte. Una septicemia por E. coli puede ser mortal. También están las exotoxinas, que es responsable de cuadros digestivos de diarrea por estimulación de las adenilciclasas que se encuentran presentes en las microbiologías intestinales. La decina también es un factor de colonización, y también, pues, lógicamente, cada cepa tiene una capacidad de invasión diferente a otras. Así. Entonces, habíamos mencionado que existen ciertos grupos de E. coli que pues, tienen características de patologicidad, ¿no? Y para eso existe el E. coli, por ejemplo, enterohemorrágica, que se ubica en el colon y puede provocar diarreas sanguinolentas, pero no son invasivas, a diferencia de Shigella, que es invasiva. Entonces, muchas veces la persona puede ir a la consulta por un cuadro diarreico y te dice, doctor, estoy haciendo deposiciones con muco y sangre, ¿no? Entonces, uno tiene que ahí diferenciar si esto podría ser provocado por un E. coli o por una Shigella. Entonces se le manda al laboratorio para el cultivo respectivo y aislamiento de la bacteria. Y esto básicamente se va a deber por la presencia de una toxina semejante a la Shigella, similchiga, ¿no? Y está identificado uno de estas toxinas, que es el O157H7, que va a producir una enfermedad sistémica que se llama síndrome de meningitis. O sea, el paciente va a terminar en una falla renal con una anemia severa por destrucción por hemólisis. Otro grupo es la E. coli enteroinvasiva, que también va a estar ubicada en el colon y va a invadir las células sintéticas y va a producir, acá hay invasión porque va a producir necrosis de nuez. Es una de las diarreas producidas por E. coli que pueden producir septicemias. Pero también tenemos la enterotoxigénica, que aquí, a diferencia de las otras, va a comprometer el intestino delgado y va a producir una diarrea secretoria, porque sus toxinas van a aumentar el ámbito cíclico que está en las microbiologías intestinales. Entonces va a haber una gran pérdida de agua, de iones, y es una de las primeras causas de diarreas en niños bacterianas, y como aquella famosa diarrea del viaje. La siguiente. Después tenemos también a la E. coli enteropatógena, que se ubica en el intestino delgado. No son invasivas, pero va a producir una diarrea también tipo acuosa, pero son esas famosas diarreas que se autolimitan. La E. coli enteroagregativa también está a nivel del intestino delgado, y aquí va a producir unión de las microbesidades, van a formar como parches, y lo que va a haber es una diarrea con moco, pero sin sangre. Después viene la E. coli de adherencia difusa, que también va a comprometer el intestino delgado y va a producir formación de proyecciones
las microbiosidades intestinales que va a tratar de englobar a las bacterias, pero en el fondo va a producir una diarrea porque su mecanismo no le permite limitar su patogenicidad. La siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico de E. coli? Ya el día de hoy en la práctica habíamos mencionado las tinciones que existen, y una de ellas es la tinción Gram, y cuyo objetivo es ver qué bacterias son Gram positivas y qué bacterias son Gram negativas. En la coloración Gram, por lo tanto, la E. coli va a ser una bacteria Gram negativa. Una vez, como le dije a mi grupo, una vez identificado qué bacteria es Gram positiva o negativa, en este caso una Gram negativa, tenemos que mandarlo a cultivar. Y en el cultivo nosotros vamos a utilizar el agama Conque, ¿no? Donde nosotros vamos a ver que son fermentadoras, son lactosa positivas, por lo tanto las colonias van a ser rosadas como la primera lámina que está en el lado derecho. Pero también podemos usar el agar iosina azul de metileno, que es un agar con es un medio diferencial, donde las colonias que son fermentadoras de lactosa van a tener una coloración verde metálico, como están viendo en la foto central. Y después yo mencioné que a mi grupo, que una vez que yo determino, voy a agarrar a una colonia y le voy a sembrar para hacer las pruebas bioquímicas que ven en la última lámina, y de acuerdo a esas características bioquímicas y a un estándar, yo puedo decir, esto es E. coli, ¿no? Ahí no están las características de bioquímica de E. coli, pero más o menos la explicación es esa. Yo comparo y veo el patrón y digo, ya, este es coli por estas características. Entonces, para diagnóstico, primero Gram, o procultivos para saber si es una bacteria fermentadora de lactosa. Después la aplico las pruebas bioquímicas para ver y reconocer si corresponde o no a una E. coli. También se puede hacer tinción serológica, reacción en cadena de polimerasa, pero eso está fuera del alcance, ¿no? Basta con los 3 primeros para poder diagnosticar una E. coli. La siguiente. Ahí viene lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? La colonia que ustedes ven ahí, yo capto una colonia y lo siembro en los frascos de las pruebas bioquímicas, que son afines, son nagales. Y una de ellas es el TSI, que significa 3 azúcares hierro, que es la primera, comenzando de nosotros mirando el lado izquierdo, ¿no? Ahí ven ustedes cómo ese tubito está todo amarillo, pero si usted ve en el fondo del tubo es como si estaría elevado, ¿no? Si comparan ustedes el fondo del verde, va a ver que el amarillo está por encima, un poco por encima. Eso significa que ese TSI está la presencia de los 3 azúcares que habíamos mencionado como característica que reducen los 3 azúcares. El fondo es la lactosa. Entonces ahí ven ustedes que todo se pinta de amarillo, pero al elevarse la base significa que hay producción de gas. Entonces, si yo veo un tubo de esa característica que me ha reducido en el TSI los 3 azúcares, veo gas y la presión de hierro, que pues por el sulfato de ácido sulfúrico es negativo, porque si fuera hierro se volvería negro, porque el hierro se va a pintar de negro, ahí no se pinta de negro, entonces por eso el hierro, su oxidación es negativa, porque no hay producción de ácido sulfúrico. Entonces ahí ven ustedes solamente todo amarillito, por eso se dice pico ácido, porque hay la reducción, fondo ácido con producción de gas. En el TSI eso significa E. coli.
En el verde habíamos dicho que no utilizan el citrato. Entonces, por eso se mantiene el color inicial. Ese es el citrato de Simon, ese tubito. En el medio zinc, ¿no? También tiene hierro en su composición. Ahí no se ve bien, pero en zinc es para ver movilidad. Habían dicho que coli es móvil por la presencia de flagelos. Ustedes van a ver en la base casi un poquito medio turbio. Eso significa que la bacteria, que cuando uno lo siembra en forma vertical, y cuando usted ve es como si hubiéramos picado el tubo en diferentes puntos, porque la bacteria se ha movido. Por eso ven turbidez medio en el fondo, a pesar que es un medio sólido. Entonces significa que se ha movido, entonces hay movilidad. Por eso el zinc es positivo por la movilidad. Y el indol es la reducción, ahí ustedes ven el color rosadito, que es del triptofano que ha reducido. Entonces, cuando yo veo esa característica en el medio zinc, digo, esto es una E. coli. Y en el IA, ¿no? Que también es otro medio para ver la descarboxilación de la lisina, van a ver que ha sido positiva, por eso tiene ese colorcito medio moradito que están ahí, pero no ha habido producción de hierro, porque la I significa hierro en el día, como en el DCI la I significa hierro y en el zinc la I significa hierro. Y como no ha habido reacción con el hierro, por eso no se pinta de negro. Entonces, cuando ustedes vean estas 4 pruebas en la diferenciación bioquímica o en las pruebas bioquímicas, con esas características, ustedes van a saber, en la coloración fue gran negativo, lo sembré en el Maconque, me salió una fermentadora, lo pasé a la prueba bioquímica en estos tubos, TCI, citrato, zinc, lía, y me salió esas características. Entonces ahí yo puedo decir, ese gran negativo que yo encontré en la coloración corresponde a una E. coli. Ahí recién puedo decir que es una E. coli. Yo no puedo decir con la coloración gran sola que es una E. coli o no. Solamente puedo decir que es una bacteria gran negativa. Pero aquí ya yo sí, con estas características, podemos decir lo que yo coloreé, lo que yo encontré en el agar Maconque, lo que yo sembré en el TCI corresponde a una E. coli. La siguiente. Muy bien, eso fue con respecto a la E. coli. Ahora hablemos un poco de Shigella, que también es parte de las enterobacterias y por lo tanto es un gran negativo. Ya no vamos a repetir porque ya hemos visto la lámina donde corresponde y es más, hemos dicho que no es fermentadora, por lo tanto no va a tener esa coloración rosada. Así como la E. coli tenía 6 especies patógenas, Shigella tiene 4. La Shigella disenteria, que la gente lo confunde con la diarrea disentérica, ¿no? Que va a producir cuadros pues, infecciosos severos, la Shigella flexneri, que pertenece al grupo B, la Shigella boyd del grupo C, la Shigella sonnei al grupo D. Esas son las 4 especies identificadas de Shigella que producen enfermedad en el humano. Todas ellas son patógenas, entonces van a causar diarreas invasoras y van a producir en la persona dolor abdominal tipo cólico, diarrea, pulmón y sangre y fiebre. El hábitat de esta Shigella es el colon y el reservorio principal es el humano. Miren ustedes lo poco que se necesita para producir una enfermedad. Si yo consumo solamente 10 Shigellas, yo me produzco enfermedad, ¿no? De 10 a 100. O sea, es una pequeña dosis infectante. Entonces, eso significa la patogenicidad que tiene esta bacteria. Y la transmisión es, pues, contacto directo, ¿no? Si yo no me hacía bien la mano, y doy la mano, y no me lavé y comí algo, me voy a infectar. El otro es el agua no limpia, digamos, o alimentos que son contaminados, como viven en el colon, en el aparato digestivo. Entonces, son porque pequeñas materias fecales están.
Shigella tiene esta característica, ¿no? Es el mecanismo urofecal. En cambio, E. coli, pues, es una infección urinaria y no tiene nada que ver ahí. La siguiente. También es una bacteria pequeña, es un bacilo pequeño, un poquito más grande que E. coli, ¿no? 1.5 por 0.8. Gran negativo. A diferencia de E. coli, esto no tiene movimiento, o sea, son no móviles. También es un anaerobio facultativo, no es porulado. Presentan actividad bioquímica reducida, fermentan la glucosa, sin producción de gas, ¿no? El gas en el TSI se acuerda como habíamos, como había un levantamiento. Aquí no va a producir gas y también va a producir indol. Una característica importante es que no fermentan la lactosa, por eso en el McConkey no cambia de color. Acá se dividen en los 4 subgrupos con 43 serotipos que van a diferenciarse por sus características bioquímicas y estructura antigénica. La siguiente. Aquí su crecimiento, digamos, es más flexible que la E. coli, ¿no? Pueden haber crecimientos a temperaturas tan bajas como 6 a 8 grados, a temperaturas extremas como 47 grados, a condiciones ambientales, algunas pueden sobrevivir, por ejemplo, a temperaturas tan bajas como 20 grados, pueden mantener una viabilidad, una temperatura de 4 grados centígrados por grandes periodos. Entonces, estos alimentos contaminados, a pesar que los pongamos en la refrigeradora, que es una manera como nosotros preservamos las comidas, no necesariamente va a evitar su crecimiento. Son tolerantes a pH bajos, su crecimiento es mucho menor que la E. coli. Recuerden ustedes, casi en medios muy ácidos, la E. coli no crecía, aquí crece a un pH entre 4.8 a 5, ¿no? Y por lo tanto, entonces, nuestra acidez que produce nuestro estómago no lo va a detener y van a colonizar el aparato digestivo. Pero es muy importante acá que, digamos, una vez eliminado, digamos, la deposición, no viven por mucho tiempo, ¿no? A pesar que pueden soportar temperaturas extremas, pero no viven mucho tiempo. Entonces, tener un diagnóstico rápido de esta enfermedad es colectar la muestra lo más rápido posible o llevarlo con un medio de transporte adecuado. La siguiente. Al igual que E. coli, esto tiene factores de virulencia que está dando por los lipopolisacáridos, por la toxina, ¿no? ¿Se acuerdan que E. coli tenía una toxina semejante al Chiga o símil Chiga? Acá tenemos 2 toxinas identificadas, ¿no? La Shigella enterotoxina 1, enterotoxina 2. Y esto va a producir en cuadros diarreicos con pérdidas de electrolitos, con secreción acuosa y luego por presencia de mucosa. Pero también puede haber otro tipo de factor de virulencia dado por la toxina de la unidad A y la unidad B, que es menos importante que la segunda, que es la toxina Chiga, los más, digamos, evidentes de todos estos factores de virulencia, ¿no? Y estos factores de virulencia están codificados por la siguiente. Para el diagnóstico de la Shigella, ¿se acuerdan que habíamos mencionado de que la Shigella en el medio ambiente rápidamente se puede inactivar y que necesitamos un medio de transporte cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico, por ejemplo, de un centro de salud que no tiene los medios adecuados para hacer el cultivo y llevarlo a un hospital? Yo tengo que utilizar un medio de cultivo. Ese medio de cultivo, de transporte, que es un medio de cultivo, se llama Calibray.
Alternativamente, pues a Stuart o Almer, pero Calibray es el medio de transporte más usado para conservación de cepas patógenas del aparato digestivo de enterobacterias. Y la otra es hacer el estudio de la deposición, o sea, esa diarrea con moco y sangre, básicamente a veces moco, se hace una tinción en fresco, ¿no? Con azul de metileno, o también podemos hacer la coloración Gram, donde no va a decir que es un Gram negativo. Cuando lo sometemos al agar maconque, al ser una bacteria no fermentadora, entonces no va a haber ese cambio de coloración, entonces sus colonias son básicamente transparentes. Pero existe un medio altamente selectivo para su crecimiento. Eso se llama el agar Salmonella shigella. Entonces ahí, cuando uno mira la colonia, va a ver que son colonias transparentes y lisas, ¿no? Entonces el agar Salmonella shigella es un medio, digamos, selectivo para el cultivo de este enterobacterio. Existe otra también, que es el agar Tergitor 7, que cuando es shigella va a un color azul, que significa que son lactosas negativas, básicamente. Entonces miren ustedes cómo el agar maconque no cambia el color, y ven ustedes esas colonias transparentes. Entonces eso significa que estamos frente a una bacteria que es no fermentadora, que es una lactosa negativa. A esa colonia, saco una colonia y lo someto a las pruebas bioquímicas para ver si corresponde o no corresponde a una shigella, porque podría ser otra bacteria no fermentadora, no necesariamente shigella. La siguiente. Entonces, nosotros, igual como en la E. coli, usamos el TCI, el medio LIA, el medio SIN o el medio MIO, que para ver lo que es movilidad y presencia del entorno. Entonces, los aislamientos, ¿se acuerdan cuando en la E. coli decía ácido, ácido era amarillo, amarillo? Pues ahí es alcalino ácido, o sea, hay una parte del pico no cambia el color, mientras que el fondo sí. En el TCI o en el KIA, que es otro muy semejante al LIA, no hay producción o sea, no hay reacción con el hierro, por eso no vemos coloración negra, por eso es negativo. No hay producción de gas, no vemos esa elevación en el TCI. En la lisina son descarbonización negativa, no hay móvil cuando yo lo meto en el medio mío, sí, hace que nosotros estemos frente a una shigella probable. La siguiente. Entonces, miren ustedes cómo nosotros podemos ver en estas pruebas bioquímicas, ¿no? Shigella en el TCI, ahí está bien descrito cómo el pico en la superficie inclinada es rojo, en el fondo ácido se mantiene amarillo. No hay ese levantamiento de gas. Mira, toda la estructura del agar está uniforme, mientras que en el coli había una elevación, había un espacio entre la base que generaba el agar con la base del vidrio que generaba el tubo de ensayo. No hay coloración negra, por lo tanto no hay producción de reacción con el hierro. Mientras que en el día hay el color púrpura en el pico y la forma ácida en el fondo, ¿no? Y tampoco hay producción de gas. La siguiente. Esto es la última lámina, que es el resumen como para poder diferenciar una E. coli de una shigella, independientemente del grupo, si es A, B o C. ¿No? Miren ustedes, comparen. En el citrato SIMO son igualitos, no hay ninguna diferencia. Miren el TC, ahí se ve mejor cómo E. coli produce gas y reacciona con los 3 azúcares, pues es todo amarillo. En el fondo, cómo se levanta, esa es la producción de gas. Miren ustedes, en shigella no pasa nada, el pico es rojito. En el día,
igualito, solamente la diferenciación es el pico, la base es diferente. Y en el indol, en la movilidad, el zinc como el triptófano, en el cual se pone un alito rojo, o cereza, mientras que el chile no. Y arriba es un resumen de lo que hemos hecho. Muy bien, eso sería la última lámina y sería la primera clase que han tenido conmigo de la parte de lo que es enterobacterias relacionadas a Chile, coli chilena. ¿Alguna consulta? Parece que ninguna, doctor. Muy bien, delegado. Entonces, ya tú tienes desde el día de ayer la clase, puedes compartir con los miembros de la promoción para que tengan ahí la referencia de la teoría del día de hoy. Muy bien, entonces le agradezco la presencia de todos ustedes y ya estarán